Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. ¿Y es la hora del café? También es la hora de aprender, de reflexionar. El título de este capítulo es De Reversa. Sí, de reversa. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa, este podcast, tiene la intención de mover sus maneras de pensar, así que los invito a dejarse llevar por mi voz, mis comentarios, mis recomendaciones. También los invito a seguirme en mi canal de YouTube, en Cómo Vivir en Plenitud Canal, y en TikTok, en Cómo Vivir en Plenitud. Y obviamente califiquen este capítulo con 5 estrellitas. Si no quieren ponerle 5, no le pongan nada, está bien. Todo déjenlo pasar, no hay problema. Y como les decía, hoy vamos a hablar de estos asuntos que hoy nos llevan de reversa en este mundo vertiginoso. Pero así es, hoy vamos a estar de reversa en muchas cosas, en cuestiones de alimentación, en cuestiones de hábitos. Hay una incesante insistencia porque hagamos ejercicio, porque hagamos yoga, porque nos detengamos, porque comamos saludable. Y primero te motivan a que no lo hagas, ¿verdad? Llenos de publicidad por todos lados, de programas de cocina, que tacos al pastor, que carnitas, cómo preparar esto, y luego está el otro lado en donde hay que regresar, y luego está el otro lado. ¿Sabías que si comes mucho de esto te pasa esto? ¿Sabías que sí? ¿Cómo evitar aquello? Pero si tenemos un curso de conciencia, híjole, nos ahorraría demasiadas cosas si nos ponemos a reflexionar y a pensar. Pero hoy vamos a hablar de algo muy particular en donde vamos de reversa, y es porque escucho y veo ahora muchos podcasts acerca de la equidad entre hombres y mujeres. Según me doy cuenta, hablan de este empoderamiento de la mujer como algo no bueno, equivocado, y de verdad, o sea, es uno y pones a otros y dicen casi lo mismo, usan las mismas palabras, que según ellos nos hemos equivocado con estos asuntos del empoderamiento de la mujer, que las mujeres, dicen estos muchachos, nos hemos convertido en lo que no nos gustaba de los hombres. Todo lo que no queríamos de los hombres, ahora las mujeres lo tienen. Entonces, y sí creo, algunas cosas, en algunos casos, sí creo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Regresar a ser esas mujeres sumisas, abnegadas, que se encuentran solo en el hogar y no pueden estudiar o no tienen que estudiar? ¿O no tienen que participar en ciertas actividades que son del ámbito masculino? ¿O asumir nuestro rol de mujeres y hacer lo que nos alcance con ese rol? También se nos puede ocurrir seguir en esta lucha para conseguir justicia en todas las áreas. Y tenemos una gran tarea las mujeres, y también los hombres tienen una gran tarea. El ser humano, antes de estar dividido por género, es exactamente lo mismo porque es una persona. Imaginemos los jóvenes que hoy se avientan a ser padres, o los que ya tienen hijos pequeños, ¿qué van a hacer? Aparentemente o de manera general podemos observar que en este empoderamiento de la mujer estamos, diría yo, masculinizando a las mujeres y feminizando a los hombres. Y casi siempre es por temas de adoctrinamiento social.
Parece que la gente se siente muy orgullosa y muy representada cuando tiene, por ejemplo, a una representante como una mujer presidenta. Sí, sobre todo en cuestiones así de empresas o de gobierno. En lugar de admirar la capacidad y la inteligencia, ahora lo admirable es el género. Eso como sociedad no es ningún logro. No vale de mucho que una mujer tenga un puesto por el hecho de ser mujer y no por su capacidad, porque ahí sí estamos todos perdidos y además estúpidos. Si queremos la equidad, se debe entender que para ciertas cosas lo que más vale es la experiencia, el conocimiento y los valores. No a una mujer que le sirva de títere o de monigote a un macho. ¿Se dan cuenta cómo estamos equivocando la ruta? ¿Se dan cuenta de que qué es lo que tenemos que valorar, admirar y por lo que hay que luchar? El talento. Ay, tómenle al café. Ahora leo y escucho que se habla, de verdad en podcast, en todos lados, que volvamos a ser estas mujeres y darles el rol a los hombres de líderes de familia, de líderes, que le demos espacio, que no los tratemos como algo que no queremos que sean, como un títere. Que dejemos de ser tan mandonas, tan estrictas, que los cuidemos y los atendamos, porque como mujeres ese es nuestro deber, eso está en nuestra naturaleza, ya que el hombre van a estos lugares del pasado, como siempre, ¿verdad? Estas explicaciones de los sabios del TikTok. Según ellos, el hombre tiene estos instintos naturales de protección, de cuidado, de ser proveedor, y hay que fomentarlo en nuestros hijos y respetarlo en nuestras parejas. Y bueno, suena muy bonito y pues para algunos suena como romántico, pero en la práctica, ¿quién sabe? En la práctica es difícil, menos en un país tan machista como el nuestro. Primero hay que educarse, hay que tener los cimientos, hay que tener las bases, que es la educación, los principios y estos valores que se han ido perdiendo y que ya nadie los conoce. Si le preguntan a un niño, quizás ni sepa qué es eso. Ni a un joven no va a saber ni qué son los valores, ni qué es el respeto, la honestidad, la integridad, la lealtad. No creo, Entonces ese es el principio. No mover las piezas desde lejos, porque son nada más modas, así se los digo. Les decía que en la práctica quizás no se pueda en este país tan machista. Hay que ver dónde estamos y cómo vamos como país en educación, en comportamiento, en emocionalidad, porque hasta hoy conozco muchos hombres y mujeres que se la viven pensando que el que paga manda, el que paga manda. Así es que imaginen a las personas, a las chicas que les hacen caso a estos educadores del YouTube y del podcast de TikTok, en donde les dicen que hay que regresar a ser mujeres, regresarse a sus casas, atender a sus hombres, mientras el otro le da vuelo a la hilacha. Y estas mujeres empoderadas que mantienen a uno que otro por ahí, pues ya se imaginarán, sienten todo el poder y lo que hacen es tener a un sirviente, a una persona que les sirva. Eso sería lo ideal, según yo. Según ellos no, es que lo quiero, es que es buena persona, etcétera.
Todos los hombres tienen derecho de hacer lo que quieran, según ellos, en estos conceptos de la esposa y el esposo tradicional. En la calle puede andar con quien quiera, ser el más terrible de los fulanos y llega a su casa y de la casa para adentro se convierte en el marido perfecto. Y ni perfecto, sacan el cobre, no nos hagamos tontas. Hay muchas familias donde los dos salen a trabajar para conseguir una vida mejor. Pero la única que hace los quehaceres de la casa es ella, es la mujer, sí o no. Entonces no se avancen. Así que si quisiéramos que la mujer se dedicara al cuidado de la casa y la familia, pues la primera medida sería aumentarle el sueldo al doble a los hombres para que la señora se quede en la casa y atienda a los hijos. Tenemos que encontrar fórmulas más operativas, más prácticas de hacer las cosas. Esta es una visión simplista, así como que la mujer regrese a cuidar a los hijos y el hombre salga a trabajar a la calle y que cuando llegue pues encuentre estos aromas que tienen que estar en la casa, que le dé el apapacho, que le haga el masajito en los hombros y el otro lindo y dejándose consentir por su mujer. Y entonces, ¿habrá solución? ¿Quién les entiende? Van a decir ustedes. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Les platico, así como lo he comentado en otros podcasts, en otros momentos, lo más malo de nuestra sociedad es que no se eduquen las redes sociales, cuando antes también lo hacía la televisión. Solo pasamos de una caja de estupideces a un pequeño dispositivo de otras. Entonces pareciera una locura porque nos ha quitado la facultad de pensar, de reflexionar. A la sociedad le encanta, casi a toda la gente, a todos, es algo muy común. Le encanta que le digan qué hacer, que le den todo ya digerido, estudiado, 5 pasos para esto, 3 pasos para aquello, 2 pasos, adelgaza con 10 minutos al día, en 5 pasos. Es absurdo, eso simplemente es ridículo, hay que pensar. Imaginemos que nuestra vida es nuestra y que podemos educar a nuestra familia, a nuestros hijos como más nos convenga, no como diga Chuchito Pelos Parados en el TikTok o en el YouTube o yo no sé qué cosa, mucho menos en temas de género, menos, por favor, porque ahí hay línea y vamos a hacer algo que va a resultar poco positivo, ni para ellos ni para mí. Cuando veo estos pequeños videos, estos reels, en cualquier red social, de verdad, todos idénticos casi, nada más le ponen otras voces y algunos usan otras palabras, pues sí, para sentirse muy jóvenes, muy chavos o muy este lenguaje medio inclusivo con, pues sí, con malas palabras y chistes, pero los veo como si cuando dicen estas cosas de que hay que regresar y que ahora las mujeres empoderadas que están cometiendo un error, que estas cosas, los encuentro como en un tono de revancha, enojados. Lo dicen, las explican hasta con autoridad y con coraje, como si todo fuera una ley. Los veo poco racionales y con unas justificaciones pobres. Se hacen bolas, no saben ni explicar lo que tratan de decir y terminan por dar a entender que la mujer no puede desarrollarse, no puede masculinizarse porque sería un error. A mí en lo particular, como a mí sí me gusta reflexionar y pensar, me lleva a dos únicas reflexiones importantes, hablando de que no nos gusta extendernos. Vamos a concretar en 2. Fíjense que para educar no hay recetas secretas.
hay ingredientes que tienen que ver con el amor, con la disciplina, con la tenacidad, con la comprensión, con la empatía. Esos ingredientes se mezclan en diferentes momentos, dependiendo de la circunstancia de cada quien. Con el conocimiento, me faltó también ese ingrediente fabuloso del conocimiento, pero también hay instintos y hay cosas lógicas y congruentes. Les voy a decir una que es facilita para los que les gusta lo que dices facilito. Unos papás felices seguramente van a ser a hijos felices. Así, hay que confiar. Unos padres frustrados, infelices, van a crear a hijos confundidos, porque en automático la madre o el padre se convertirán en enemigos uno del otro. Y luego van a agarrar a los hijos como rehenes para hacerlos del lado que cada quien quiera. Y los niños, algunos son muy inteligentes, pues les agarran la medida y hasta les conviene. Y saben cómo hacerle para que las cosas sucedan a su modo. Algunos otros se van a pasar a ser unas víctimas de un par de enfermos mentales que parece que se encuentran en un manicomio. Hasta para las más mínimas cosas se nota esto. Las decisiones de familia, como ¿qué vamos a comer hoy? O no le des esto al niño, es demasiado azúcar, dáselo. Si no lo come ahorita, nunca lo va a comer. Ay, eres una controladora, déjalo, que vea el teléfono, para eso se lo compré. Los niños, horas y horas en el celular, pensando en que esa es una gran y dichosa vida y que sus padres los adoran, porque los dejan hacer lo que ellos quieren, sin una disciplina, sin un orden, sin un esquema, sin buenos modelos. En muchas cosas, uno de los padres va a decir que sí y el otro va a decir que no. Y así seguirá. Porque no son padres felices, porque la mamá quisiera salir a trabajar o quisiera tener la vida que tenía antes y está ahí a la fuerza, porque ya no pudo estudiar, porque no puede hacer esto, porque no puede hacer el otro, frustrada, o padres frustrados que hubieran querido tener una esposa que cocinara delicias y hiciera tortillas a mano, ¿no? Hechas a mano así. O no sé, o que tuviera la casa impecable y no sucede. Tantas cosas, inconformidades que hay cuando uno vive en pareja. Esa sería la primera, esta parte de la plenitud en la que debemos de vivir los padres, y con eso sería suficiente. Sobre todo si tenemos estos valores y somos suficientemente felices, vamos a ser buenos padres. La educación es particular, es de cada uno de nosotros, de cada grupo. No puedo imponerle a alguien, haz esto, si sucede aquello, no lo puedo imponer, porque el contexto de vida es distinto. La segunda reflexión es la más importante, porque eso hará la diferencia. Se llama, y he hablado en algunos capítulos pasados, se llama, y yo le llamo el lugar. El lugar. Esto es el sentimiento desde donde se ponen las reglas del juego, y combinado con el contexto de vida, vamos a ser asertivos. Así. Les explico. La disciplina, las reglas, lo que digo debe ser desde un lugar más sano, más sabio. ¿Cuál es ese lugar? El conocimiento, el amor y la comprensión. Incluso las mismas reglas, por más rígidas que sean, deben de ser hechas desde un lugar de interés. Por ejemplo, todos vamos a ayudar en las tareas de la casa porque hay que aprender a trabajar en equipo. Ese es el lugar, la razón. ¿Desde dónde pongo esta misión, estas reglas? Oigan, todos hay que ayudar
a lavar los trastes, a recoger la mesa, a prepararnos para comer. Todos hay que colaborar. Es muy distinto decir, porque digo yo, o esta razón de por qué estoy compartiendo con todos, porque mientras platicamos, porque mientras contribuimos a tener un beneficio, y para esto es importante que nosotros les enseñemos a colaborar. O quizás hay otro lugar que también es de empatía, porque mamá y papá también se cansan y han tenido un día muy difícil. Ese es el lugar, el por qué, porque necesito entender esto, necesito ese lugar para ver desde dónde pongo las reglas y desde dónde educo. Es la combinación del sentimiento con el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Pues no es lo mismo tener salud que no tenerla, no es lo mismo tener dinero que no tenerlo, no es lo mismo que una persona tenga a alguien quien les ayude en la casa, una persona que trabaja para la casa haciendo los quehaceres y estas cosas, que una persona que lo hace ella. No es lo mismo, ese es el contexto. Entonces mi lugar es ese sentimiento y mi capacidad, mi no capacidad, mi tiempo para hacerlo. No necesariamente porque yo digo, o no necesariamente irme a esta locura de género que nos soltamos. Tienes que ayudar tú aunque seas hombrecito, porque no nada más las mujeres ayudan. Fíjate que también los hombres tienen que lavar los trastes. Por favor. Ya estamos hartos de eso. Dejen a un lado el género y enfoquémonos en lo que es importante. Entre más se marca esto del género, más se van a hacer diferencias. Y luego, si lo hacemos desde la imposición, desde ese lugar o desde las creencias, así lo vamos a transmitir y poco a poco se va a ir absorbiendo una cultura negativa. Quizás el niño, no sé, se sienta como castigado o feminizado, o yo qué sé, todo por meter el género en medio de la educación. No podemos hacer eso. El ser humano tiene que conservar la poca libertad que le queda. Hacer estas tareas debe de ser desde un lugar distinto. Si queremos equidad, debemos de tratarlos con equidad, dejándolos ser, así de fácil. Dejamos ser al niño o a la niña, y ese niño o esa niña sabrá qué hacer. Hay que mantener sana esa parte de que tú eres niño, tú eres niña, tú eres mujer, tú eres hombre, tú no puedes hacer esto, tú debes de hacer esto. O los que hoy dicen que los hombres tienen que hacer de todo, tareas de mujer. Es importante el lugar, quizás sí, pero el lugar va a hacer la diferencia. Quizás sea porque un día se va a ir a vivir al extranjero o va a salir de la casa a vivir solo y tendrá que hacer las tareas que le tocan. Ese es un lugar más sano, más saludable. Ojalá y que me hayan cachado la idea. La sociedad es algo dinámico. Se mueve porque el contexto cambia. Y escuchamos que hoy se usa esto, que antes no, y que antes se hacía así, pero ahora ya cambió. Que antes comer huevo no era bueno y que ahora sí es bueno. Que antes, muchas cosas que antes sí se hacían y que hoy se dejan de hacer. Y ahí viene, y vamos de reversa, mami, de reversa. Pero tenemos que pensar, ¿por qué? ¿Para qué? Porque estamos haciendo algo y estamos cayendo quizás en los extremos. Por eso empiezas a generarse después estas ideas de reversa. Y además siempre va a haber algo de qué hablar. Si no estuviéramos ahí, estuviéramos en otro lado y estaríamos hablando de eso. Es lógico, el mundo se mueve. Pero déjenme decirles que a las personas que me escuchan, los que son inteligentes,
nosotros influimos en ese cambio. Nosotros construimos y hacemos que esto cambie, que se modifique. Él no se mueve solo. El mundo, la sociedad, la familia no se mueve sola. Nosotros podríamos hacer la gran diferencia si no nos enfocáramos en educarlos en el TikTok. Tenemos ese poder de hacer a nuestras familias lo que nosotros queremos. Los hijos o los niños no son así. Nosotros los hacemos. Los esposos y las esposas es que no son así o ya no se usa. Así lo aceptamos y así le seguimos como burros o como borregos sin cuestionarnos. No le entreguemos a nadie esa responsabilidad y ese poder. Por favor, hay que leer más, hay que revisarnos más, hay que ir a grupos para mirarnos, para tener una perspectiva de cómo son las otras vidas. Hay que ser observadores, autocríticos. Hay que reconocer cuando la regamos para poder corregir. Y entonces vamos a estar más preparados para ser padres o simplemente los que no son padres y no quieren ser pues mejores personas. Ya no se usa esto, ya no se usa aquello. Pues depende quién y para qué. Yo sí lo quiero seguir usando, la honestidad. No, pues ya todos son corruptos. No, pues ya todos son youtubers, yo ya mejor no voy a estudiar. No, en mi familia es distinto. Hay que prepararlos para la vida. Tú tienes un entrenador, o todos tenemos un coach o un entrenador cuando vamos a la escuela, el maestro. Tienes que disciplinarte y seguir ciertas normas y reglas. Si tú quieres hacer un deporte en un equipo de fútbol, en una liga, tienes un maestro, tienes un coach, tienes un entrenador, alguien que te dice cómo la técnica de cómo se le hace. Así sucesivamente, cualquier actividad que tú realices, hay alguien que te enseña. Pues en la casa, nosotros como padres somos esos entrenadores de vida, ¿y eso cómo lo voy a lograr? Pues teniendo buenos hábitos, teniendo buenas costumbres, así como el entrenador de vida soy yo, y voy a hacer lo que más le convenga a él, no lo que me convenga a mí. Por ejemplo, al bebé darle el teléfono, porque a mí me conviene en este momento que se entretenga y yo poder hacer lo que se me dé la gana, tomarme la cubita, ver la cerveza o yo no sé qué estupidez. Lo que más le conviene al niño es que lo atienda. Por eso debo hacerlo, soy su coach de vida. No vamos a ocupar un coach de vida ya cuando estemos de 30 y de 40. Lo necesitamos cuando estamos chiquitos, cuando somos niños, que nos enseñen desde este interés, desde este amor. Y los papás van a facilitarse, van a ahorrar muchos trabajos cuando los hijos sean adultos. Se los juro, vale la pena la inversión del tiempo, del esfuerzo, del conocimiento. Las personas hoy ya no sé en qué punto van a poner un alto. Si no leían, hoy menos van a leer, porque ya todo está en audio, audiovisión, en imágenes y en libros. Ya las personas ni siquiera quieren ver un video largo. Le pasan y le pasan y le pasan. ¿En qué vamos a terminar? Ansiosos, burros y equivocados. No van a ver el final de la historia. Pues los dejo con estas reflexiones de reversa, vamos de reversa y vamos de reversa. Me gustaría que seleccionaran algunas cosas que ya no quieren hacer y que antes hacían y actualizarlas. Y seleccionaran algunas cosas que sí hacían y regresen a hacerlas. Bien pensantes y